La siguiente historia me la contó una señora de la tercera edad, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Cuando nosotros llegamos, lo hicimos a la central de autobuses, y estando ahí, a pesar de que ya teníamos algunos lugares que nos habían recomendado visitar, bueno, se me hizo oportuno buscar algún local y preguntarle si conocía algunas historias de la provincia. Y después de estar caminando por algunos minutos, me di cuenta que una señora afuera estaba vendiendo empanadas. Inmediatamente, pues deduje que la señora era de ese lugar, así que me acerqué para platicar con ella. Le compré unas empanadas y empezamos a platicar. Ella me recomendó los mismos lugares que ya nos habían mencionado, pero para esto me hizo una pregunta. Muy seria se me quedó mirando y me dijo: «Usted cuenta historias, ¿verdad?». Yo le dije que sí, y me contestó: «Pues mire, yo tengo una historia muy fuerte, una historia que verdaderamente sucedió, donde lamentablemente mi madre y mi hermana menor perdieron la vida a manos de una bruja». La señora, bastante honesta, me dijo que desde hace varios años ya nos había escuchado hablar acerca de brujas o lobisones en dicha provincia, pero que antes, cuando ella era niña, las cosas eran muy diferentes. Ella vivía muy cerca de La Falda, que ya es una zona bastante alejada de la capital de Córdoba. Me comentaba que tenía una familia bastante humilde. Eran 5 hermanos, su papá y su mamá. Ella era la hermana de en medio, y como se podrán imaginar, en ese entonces aquella localidad, muy pequeña por cierto, era de la misma forma bastante humilde. La señora, muy triste, nos cuenta que cuando se enteraron que su mamá estaba embarazada de su sexto hermano, en vez de ponerse felices, se pusieron bastante tristes. La comida y los recursos eran muy escasos, y ahora los iban a compartir con una boca más. El embarazo de su madre pasó sin ninguna novedad. La señora dio a luz y tuvo a una bebé, a una niña bastante sana. Y es aquí donde comenzó todo lo raro. La señora se miraba bastante demacrada, tenía ojeras, empezó a enflacar y su semblante lucía bastante enfermo, algo muy común en esa época, ya que, vuelvo a mencionar, el alimento era muy escaso, así que la gente de la localidad se lo atribuye a eso, al hecho de que la mamá acababa de parir y además, estando en lactancia, era normal que estuviera flaca, pues todos los nutrientes se los estaba llevando la bebé. De esta manera pasaron 2 meses, y de pronto la pequeñita lloraba mucho porque a la señora ya no le salía leche. Ambos padres, bastante preocupados por buscar un alimento para su hija, empezaron a preguntar a los vecinos de la comunidad si sabían de alguien que recientemente hubiera tenido un hijo, pues para que esta mujer funcionara como una nodriza. Estuvieron buscando por algunos días, hasta que una persona les mencionó que una señora que vivía muy alejada de la comunidad recién había perdido a su hijo y que tal vez ella los podía ayudar. Sin perder el tiempo, la familia completa fue a visitar a la señora. Dieron con su dirección después de preguntar a algunos pobladores, y el papá de la señora que me platicó esta historia tomó una gallina ponedora, que era de los pocos animales que tenía, para llevársela a esta señora a manera de ofrenda. Llegaron y esta señora les abrió la puerta y los recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Después de platicarles el problema que tenían, la señora accedió sin ningún problema a amamantar a la pequeña. Como ustedes se podrán imaginar, no era solamente una visita,
se iban a tener que estar frecuentando durante varios días hasta que la niña pudiera empezar a comer alguna papilla. Lo extraño de esto, comenta la señora que nos compartió la historia, es que la niña lloraba mucho estando en su casa, pero demasiado, y extrañamente cuando llegaban a la casa de esta señora tan misteriosa, la niña se quedaba completamente calladita durante todo el tiempo que tardaba la visita. De igual manera, la señora se iba a quedar a su casa, pues les comento que se trata de la alimentación de un bebé, que tiene que ser prácticamente cada 2 o 3 horas. De esta manera pasaron algunas semanas, entre que visitaban a la señora y se quedaban con ella, así como la señora iba a su casa y se quedaba a dormir con ellos. La historia de la mujer era bastante rara. Había perdido a su bebé hace un mes más o menos, y antes de que su bebé naciera, su esposo había muerto en extrañas circunstancias mientras trabajaba en el campo. A pesar de esto, la señora no parecía estar triste, en lo absoluto, y la señora que nos platicó la historia nos comenta que ella tal vez pensó en ese momento que aquella mujer miraba reflejado a su hijo fallecido en la pequeñita que estaba amamantando, y por eso no le tomaron mucha importancia. Los días pasaron y en una ocasión se tuvieron que quedar en la casa de aquella mujer. Aquel día, cuenta la señora, fue un día demasiado, pero demasiado raro. Llegaron con la luz del sol, pero después de unas horas comenzó una lluvia que conforme iba pasando el tiempo, se iba convirtiendo en una tormenta. La señora les dijo que se quedaran mientras pasaba el mal tiempo, y la familia aceptó. Esa noche estaban en la casa la mamá junto con los 6 hijos, y el papá, como ustedes se podrán imaginar, pues estaba trabajando. La lluvia no cesó durante toda la noche. Como de costumbre, aquella mujer les ofreció un mate a cada uno de ellos antes de irse a dormir, pero la pequeña hija de en medio decidió que esa noche no tenía ganas de tomar su mate, así que cuando la mujer estaba distraída, le cambió su mate a su hermano que ya se lo había terminado y le dijo que se lo tomara, de tal forma que cuando la señora regresó a la mesa, vio el mate de la pequeña completamente vacío. Después de estar platicando por algunas horas se fueron a dormir, y cuenta la señora que su familia cayó como si fueran piedras. De pronto, cuando pasaron más o menos 30 minutos, escuchó un ruido que se distinguía a pesar de la fuerte lluvia que estaba azotando la región. Se escuchaba como si estuvieran arañando las paredes, y de pronto, la niña se dio cuenta que la puerta de la habitación comenzó a abrirse lentamente. Se dio cuenta que la mujer estaba entrando, pero ahora su figura no parecía corresponder con la que había visto antes, pues ahora la mujer parecía que caminaba encorvada, completamente flaca de los brazos y cuello, mostrando una panza sumamente abultada. Algo muy raro, porque el físico de la señora siempre había sido obeso. De igual forma se dio cuenta que lo que ocasionaba ese ruido eran los pies descalzos de aquella mujer, de los cuales salían unas uñas tan largas que iban provocando aquel sonido mientras iba arrastrando los pies. La niña se quedó callada sin decir una sola palabra, mientras miraba que la señora se dirigió hacia donde estaba su madre y su pequeña hermana. La tomó entre sus brazos y la empezó a acariciar con unas uñas bastante largas, y sin perder el tiempo, se la llevó a la sala. En ese momento la niña reaccionó y trató de despertar a su hermano mayor. Comenta que tardó bastante para lograrlo, y cuando lo hizo, de inmediato le contó lo que había sucedido. Su hermano se despertó y fue corriendo con su madre, solo para darse cuenta que la señora ya no tenía signos vitales.
Ambos niños despertaron a los demás y de pronto se escuchó un fuerte golpe en la sala. Cuando salieron a revisar, se dieron cuenta que una ventana estaba rota y de su hermana y de la señora no volvieron a saber nunca más. A la mañana siguiente, cuando llegó su padre, se dio cuenta de la macabra escena. La mamá de los niños parecía tener el cuello completamente negro, como si una especie de necrosis hubiera afectado solamente esa parte de su cuerpo. La gente de la zona comenzó a buscar a la señora y a la bebé, pero jamás la encontraron. Para este punto, la anciana que nos contó la historia ya tenía los ojos llorosos y simplemente nos dijo que aquella bruja había enfermado a su madre cuando su hermanita nació. Todo esto para que no tuvieran otro remedio que buscar su ayuda. Esta es la primera historia que quería compartir con ustedes. La siguiente historia la van a escuchar de viva voz de la persona que tuvo un encuentro con un lobizón, el cual muy amablemente se grabó para enviarnos esta evidencia. Y sin más que agregar, los dejo con la historia. ¿Qué es el luisón? Les contaré una experiencia que tiene que ver con el llamado lobizón en Europa, luisón en el norte argentino. Me encontraba haciendo un trabajo en Villa Mercedes, San Luis, y una noche decidí salir a caminar. Era una noche de invierno de 1997. Luego de un par de cuadras, no se veía nadie en la calle, y me sorprendió un aullido muy fuerte. No alcancé a ver nada a mi alrededor, pero instintivamente apuré la marcha. Un nuevo aullido se escuchó, proveniente de una bocacalle, y casi corriendo llegué a la esquina y mientras tomaba un respiro me di vuelta. Media cuadra detrás de mí se alcanzaba a ver una silueta espeluznante, como un animal grande y deforme, con mucho pelo que se movía muy extrañamente y parecía estar acechándome. Luego de distinguir sus fauces abiertas y espeluznantes, no esperé a ver nada más y aterrado corrí hasta el hotel. Al entrar, el conserje, al ver mi estado, me preguntó qué había pasado y brevemente le conté lo que acababa de ver. Entonces me dijo, venga a sentarse un rato, y me relató esta historia. En las noches de luna llena, los perros suelen ladrar de miedo y sus aullidos erizan la piel anunciando la presencia de una entidad que no es humana ni animal. Se trata del luisón, un hombre que se transforma en lobo. Según una leyenda guaraní, nacida en el norte del país, Luisón era el séptimo hijo de Tau y Queraná y llevaba una maldición que pesaba sobre sus padres. Este hijo, cada luna llena se convertía en lobizón, mitad lobo, mitad humano. Y este mito estaba tan extendido y considerado como cierto que muchas familias sacrificaban su séptimo hijo para liberarlo de esa maldición. Fue por esta razón, para proteger a ese séptimo hijo del matrimonio, que se creó en el país la norma que protegía a ese niño, convirtiéndolo en ahijado del presidente. Ya en 1907 se hizo el primer bautismo oficial, con el presidente de la nación como padrino. Pero esta norma no impidió que la gente siguiera mirando de reojo, que el séptimo hijo varón no se convirtiera en lobizón, y de paso que la séptima hija mujer no se hiciera indefectiblemente bruja. Pero parece que en nuestros pagos la cosa viene de mucho antes. Cuando Sebastián Gaboto, explorador del Río de la Plata, conoció a los aborígenes guaraníes en las cercanías del actual Itatí, ya existía la idea de hombres que se convertían en animales. Dicen nuestros paisanos que al hombre lobo se lo puede reconocer los días sábados, porque sufre fuertes dolores de estómago y su olor es insoportable, ya que el viernes a la noche anduvo vagando por basurales, revolcándose entre osamentas, comiendo carne podrida y atacando a cuanto caminante haya encontrado. En el Chaco dicen que es un perro negro grande con una oreja corta y una oreja larga hasta el suelo.
que arrastra cadenas y que produce tanto terror su presencia que los perros gimen y se esconden de solo olfatearlo. La única manera de eliminarlo es utilizando una bala de plata bendecida o con la marca de una cruz en la punta. Huicho, Luisón o Lobizón son los nombres que le dan a este ser. Principalmente en la mitología guaraní se lo considera el señor de la muerte. Además, la leyenda del lobizón afirma que a esta criatura le gusta deambular por cementerios y profanar tumbas, pues allí es donde consigue comida, pues se alimenta de carroña, desechos, y su comida favorita es la carne humana de un recién fallecido. Es una criatura muy sigilosa, por lo que sus víctimas no se percatan de su presencia. Por esto mismo, prefiere los lugares oscuros. Y si te muerde, también te convertirás en un lobizón. Se cuenta que se transforma cada viernes y martes cuando hay luna llena. Durante esos días el lobizón pierde su forma humana. También en la mitología guaraní lo describen como un ser absolutamente monstruoso, horrible, con largos y sucios cabellos que prácticamente lo cubren por completo. Y a su paso se siente un olor muy fétido y nauseabundo que presagia la presencia de la muerte. En Albardón, provincia de San Juan, en 1991, cuentan que habitaba una figura al que los locales le apodaron el lobizón, que se hacía responsable de las matanzas de muchos animales que se producían en la zona. Y por otro lado, en la década de los 60, en Hachal, cerca de las zonas rurales, existían también historias de un hombre que podía transformarse en una especie de perro muy grande. Luego de escuchar esto y algo más tranquilo, fui a mi cuarto. Por la ventana se observaba una hermosa luna llena.